escupieron. Cuando llevaba la cruz, no pudo refutar cuando lo entregó. Y grábesele algo en esta hora precisa. Judas fue el instrumento el cual entregó al Maestro, y todos nosotros somos Judas. Es verdad. Amén. Yo soy Judas. Solo que yo, por la misericordia de Dios, estoy en pie, sostenido por el brazo fuerte de nuestro Dios, por el gran poder del Espíritu Santo, y no me he ido a ahorcar. Ese personaje Judas tenía un papel que desempeñar. Él era un guerrillero. Él no era judío. Porque muchos no tienen ese conocimiento. Judas no fue judío, fue un celote. Amén. Era un subversivo, vendido al mal. Y Cristo lo escogió siendo un criminal, un asesino, lo llamó para que formase parte de entre los gentiles en su grupo apostólico. La suerte pudo haber caído sobre Andrés, Pedro, Mateo, porque de los 4 evangelios, 2 no fueron apóstoles. Amén. Amén. Cayó la suerte sobre el celote, el guerrillero llamado Judas Iscariote. Amén. El Señor sabía que le iba a entregar. Entonces él tenía que ir silenciosamente, en obediencia, a llegar hasta el clímax del asunto. Obediencia total hasta la muerte. Y por su obediencia total o pasiva, se hizo maldición por causa nuestra. ¿Qué quiere decir esto? Toda la inmundicia que había en usted y en mi persona cayó sobre Cristo. Se hizo inmundo. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, que quede claro, por la obediencia total o pasiva de Cristo, que se hizo maldición por causa nuestra, es la base de nuestra justificación. Amén. Entonces nosotros nos acercamos a Dios a través de la obediencia de Cristo para ser justificados. Dios, el Padre, que es el juez, nos justificó por la obediencia de Cristo, que se hizo maldición por nosotros. Gálatas 3:13. Aleluya. ¿Qué dice, hermano? Dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías,
pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Amén. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Amén, amén. Cuando a usted le salga uno de esos herejes, blasfemos, contradictores de la palabra perfecta de Dios, llamados los testigos, entre comillas, de Jehová, y le citen este versículo en su propia escritura que dice, vea, él murió en un madero, ellos le van a decir a usted que murió en un asta, en un solo palo, no en cruz. La palabra griega para madero es de sakuta. ¿Qué quiere decir esto? Madero es esto. Con un solo árbol se puede hacer una silla. Y es un madero. Esa silla fue cortada en varias partes para formar la silla, pero fue sacada de un madero. No significa eso que sea esto un asta, porque se hizo una cruz. Eso es lo que significa madero. Amén. No precisamente hay que decir cruz, como en otros pasajes de todas las escrituras, menos la maldita versión de los llamados testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, que así se puede decir, maldita versión, porque es totalmente tergiversado todo el texto bíblico. Por lo tanto, todo aquel que le quite o le ponga esta palabra, amén, se le será aplicado, se le será quitado lo establecido en la misma, como juicio, como recompensa. Entonces dice la palabra, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Aleluya. Amén. Entonces, amados, por la obediencia total o pasiva de Cristo, nosotros fuimos justificados. Si Él no hubiese obedecido, cumpliendo todo el proceso que Él tenía que llevar a cabo como sacrificio por todos nuestros pecados, nosotros no hubiésemos sido justificados por Dios. Amén. Y en su obediencia permanente, una es total y otra es permanente. ¿Cuál es la obediencia permanente del Maestro? Y en su obediencia permanente ganó para nosotros todos los dones de su gracia, incluyendo la vida eterna. Hallamos la base o la dicayoma para la adopción de hijos. Por su obediencia permanente. Amén. Él permaneció sujeto a Dios en todo momento. Cuando habla obediencia permanente es lo que Dios le decía que hiciese, Él hacía. Cuando habla de una obediencia total o pasiva, habla de una obediencia con relación al sacrificio. Pero la otra es la inversa.
aplicar lo que Dios le establecía que hiciese. Vivió obediente, sujeto a Dios. Todo lo que él hacía, lo hacía bajo la voluntad de Dios. He venido a hacer lo que mi Padre me ha enviado que haga. Entonces, por esa obediencia permanente ganó para nosotros todos los dones de su gracia. Amén. Y aquí vamos a explicar cuáles son los dones de la gracia. Mientras estemos aquí en la tierra, el Señor por su obediencia ganó para nosotros todos los dones de su gracia. Entre ellos están la llenura del Espíritu Santo. Es un don de la gracia de Dios, un regalo de Dios. Tenemos los frutos del Espíritu Santo, un don, un regalo de Dios que Cristo ganó por su obediencia permanente a Dios. Tenemos el gozo del Espíritu Santo, paz, gozo, paciencia, mansedumbre, templanza, bondad. Alabado sea el nombre del Señor. Todo eso lo tenemos porque Cristo lo ganó por su obediencia permanente a Dios el Padre. Amén. Incluyendo la vida eterna. Amén. Ya vimos que por su obediencia pasiva o total somos justificados, libres de culpa. No hay quien nos acuse, no hay quien nos condene. Pues ya Cristo, por su obediencia, se nos fue aplicada la justificación por el juez, el Padre. Y por su obediencia permanente, que siempre fue obediente, 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 nunca hacía nada, no era rueda suelta, como muchos de nosotros lo somos. Ganó los dones de su gracia. Llenura del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, tenemos gozo, tenemos paz, aleluya, y la vida eterna. Amén. Hallamos, por medio de esa obediencia, hallamos también la adopción de hijos. Amén. Mediante la cual los pecadores quedamos constituidos herederos de la vida eterna. No solamente nos dio su Santo Espíritu, sus dones, su amor, su misericordia, todo eso que se nos aplica por los frutos del Espíritu Santo, sino que nos hizo hijos de Dios por adopción. Y ya aquí va a venir lo que es la explicación, lo que es hijos de Dios por adopción, no naturales. No todo el que nació desde el huerto de Edén, ya todos los que él creó, Adán y Eva, los primeros, no son hijos. Adán y Eva son creación, no hijos. El inconverso es creación, no es hijo. Y cambio nosotros, cuando Adán y Eva fallaron, se perdió el derecho, el privilegio de ser hijo de Dios. Entonces ya tenía que venir la obediencia de Cristo. Por uno se perdieron muchos, y por uno los muchos serán constituidos, adoptados, hijos de Dios. Ojo con esto. También hallamos la base para la adopción de hijos, mediante la cual los pecadores quedamos constituidos herederos de la vida eterna. Cuando se es constituido hijo de Dios por adopción, ya vienen lo que son los requisitos, hermano, literalmente hablando en notaría para la adopción de un hijo. Cuando se le da en adopción un hijo a una pareja, inmediatamente ese hijo es propietario por herencia de todo lo que posee ese padre y esa madre. Es verdad. Entonces de aquí en adelante ya empiezan dos cosas hermosas. Somos herederos, y llama a mirar la palabra, herederos de Dios. Heredamos todo lo de Dios. Y coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir la palabra coherederos con Cristo? Porque lo dice la palabra, ¿sí o no? Amén. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Amén. Amén.
Gloria al nombre de Cristo. Entonces ya inmediatamente, hermano, por esa obediencia gloriosa de nuestro amado Salvador Jesucristo, que es la obediencia pasiva o total, fuimos justificados y luego por su obediencia permanente recibimos todos los beneficios, todos los privilegios, todas las bendiciones de la gracia, lo que Dios nos provee de ahí en adelante cuando recibimos a Cristo aquí en la tierra. Eso es aquí en la tierra, aquí en la tierra. Y luego ya vamos a mirar como hijos que somos adoptados, porque tenemos la promesa de ser hijos. Pero esa adopción de hijos, ahora está la promesa, pero la vamos a obtener es allá, donde ya vamos a estar permanentemente con Él. Entonces, hermano, como hijos heredamos, por la obediencia de Cristo permanente, heredamos, hermanos del alma, todo lo de Dios. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aleluya. El pecador es salvo por gracia. Amén. Un regalo. Eso significa la palabra gracia. La justificación con todos sus antecedentes y consecuencias es una obra de la bondad de Dios. Amén. La salvación es un don, es por gracia. Amén. La justificación con todos sus antecedentes y consecuencias es una obra de la bondad de Dios. Amén. Totalmente de Dios. Dios por su bondad, por su amor, por su misericordia, nos justificó, nos declaró justos delante de Él por medio de la obediencia de Cristo. Jesús, oiga bien esto, Jesús, el sustituto concedido a los pecadores culpables, los sufrimientos y la obediencia vicario de Cristo. Oiga bien, mire lo que significa la palabra obediencia total o pasiva. Significa los sufrimientos y la obediencia vicario de Cristo. Vicario de Cristo, lo que tenía que sufrir un sustituto. Las consecuencias que tenía que sufrir un sustituto. Aquel culpable lo tomaba otra persona, lo reemplazaba, y ese que lo reemplazaba tenía que sufrir las consecuencias del que había cometido el delito. Y nosotros cometimos el delito en la desobediencia, y todo lo que nosotros merecíamos cayó en los sufrimientos vicarios de Cristo. Padeció voluntariamente por nosotros. Entonces, los sufrimientos y la obediencia vicarios de Cristo, la imputación de su justicia a transgresores indignos y el trato de Dios con los creyentes como si fueran justos, como si no hubiesen transgredido la ley divina. Todo es bondad gratuita desde el principio hasta el fin de Dios. Sufrimientos, padecimientos, torturas, traición, todo eso que se efectuó, llevó a cabo en la vida de Cristo, todo eso se nos fue dado a nosotros como si fuéramos justos y no transgresores y no ser injustos. Es bondad gratuita de Dios. Amén. Amén. Se nos aplicó esa justicia. Aleluya. Y nos declaró justos sin ser justos. Amén. Nosotros los verdaderos cristianos somos declarados justos, no por nuestra justicia humana. Por eso, hermano, usted llegue y siempre dele gloria a Dios. Soy justo por lo que Cristo hizo en mí, por mi vida. Soy justo porque Dios aplicó la justicia de Cristo a mi vida. Soy justo por los méritos de Cristo.
No vaya a sacar pecho, hermano. No se vaya a robar nada de lo que pertenece a Dios. No haga ínfulas de grandeza. No se crea el mejor de la iglesia. Antes, por el contrario, usted sabe por qué el maestro habló de la puerta estrecha y bajita. Ancha y espaciosa la puerta que lleva allá al mundo, pero la puerta del cielo es estrecha y bajita. Ahí está representada en ese cuadro, hermanos. Ahí está representada. Al entrar a la presencia de Dios, mire la puerta aquí abajo. Al entrar a la presencia de Dios, no se puede entrar a las anchas, con ínfula de grandeza. Es que yo soy el más duro del barrio. Soy el más rico. Soy el mejor cantante. Y entrar todo inflado. No, estrecha. Hermano, había que entrar a la presencia de Dios casi que de lado. Y bajita, encorvados. Amén. ¿Por qué? Porque los verdaderos cristianos somos declarados justos no por nuestra justicia humana, según Isaías capítulo 1, versos 5 y 6. ¿Qué dice? 1:6. 5 y 6. ¿Qué dice? Isaías capítulo 1, 5 y 6. Sí. Dice: ¿por qué buscar más castigo? Se rebelarán para siempre. Tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas, sin vendajes ni ungüentos que los alivien. Oiga, tremendo. Dice, ¿para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas que no les han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. O sea, todo es pudrición. Entonces, ¿para qué creernos? Isaías 64, 6. Para que, hermanos, nos bajemos de ese pedestal que andamos con orgullo. Es que yo soy el mejor, el nene. ¿Qué dice? Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios, como las hojas del otoño. Nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Mire lo que significa esta palabra. Cuando usted se mira en el espejo y se cree el mejor de la iglesia, mejor que el hermano, recuerde que inmediatamente está diciendo usted, soy como un trapo asqueroso. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de menstruación, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como bien. Cuando Dios mira a una persona, por eso dice la palabra que Dios mira de cerca al humilde y al altivo lo mira de lejos, ni siquiera se atreve a acercar, porque es un trapo de suciedad. Dios lo ve como un trapo de suciedad. Amén. Por eso, hermano, inmediatamente cuando al enemigo, hermano, se le halló, hermano, se le metió eso, se creció y se llenó de orgullo, de exaltación, inmediatamente Dios lo expulsó de su presencia. Y ahí es donde está ese cántico que dice: el orgullo destruyó a Satanás y a los ángeles que Dios encadenó.
Si el orgullo toma posesión de ti, eres víctima de eterna perdición. Aleluya. Gloria a Dios. Deje el orgullo porque al polvo volverás y algún día te corromperás. Sé humilde y sencillo ante Jehová y la gloria del cielo tú verás. Hay hermanos que en su forma de vestir y en su forma de ellos caminar dejan dicho que allá en su corazón se pasea un gran pavo real. ¿Sí? Tremendo, hermano. Aleluya. Tremendo, hermano. Por eso, hermano, ¿qué serán de aquellos pastores donde se les ha subido la teología a la cabeza? Donde, hermano, ya eso ya es, hermano, vea, leí un artículo, hermano, de los pastores del movimiento misionero mundial, donde, hermano, allá se endiosan a los pastores. Le han quitado la honra, la gloria, el honor a Dios, lo que a Dios le corresponde, y se lo han tomado ellos. A uno de esos predicadores lo llaman, hermano, allá en el Perú, el iluminado. Vayan, ministros, ¿qué significa la palabra en el original griego, raíz pura griega? ¿Qué significa la palabra reverendo? Y se dan cuenta que ustedes están más en las profundidades del infierno que cualquiera. Porque se han tomado atributos los cuales pertenecen a Dios. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Entonces, los verdaderos cristianos somos declarados justos no por nuestra justicia humana. Ya lo vimos, Isaías 1, 5 y 6, 64, 6. Sino porque estamos vestidos con la justicia perfecta de Jesucristo. Mire lo que hizo Dios. A usted y a mí nos vistió con la justicia de Cristo. Nos puso como ropa la vestimenta de Cristo, la justicia de Cristo. Por eso cuando Cristo nos mira, cuando Dios nos mira, mira la vestimenta de Cristo en nosotros. Su justicia. Amén. Sino porque estamos vestidos con la justicia perfecta de Cristo. Esta justicia lograda por Cristo se nos fue imputada gratuitamente. No es la justicia subjetiva de Cristo, o sea, la justicia como sujeto, como lo que es Él, desde la eternidad y hasta la eternidad justo, sino lo justo que vivió aquí en la tierra, lo perfecto que vivió aquí en la tierra. Esa perfección, esa justicia perfecta que Él vivió aquí, en esa perfección, se nos aplicó a nosotros. Amén. Esta justicia lograda por Cristo se nos fue imputada gratuitamente. No es la justicia subjetiva de Cristo, o sea, como lo que es el Dios, sino su justicia vicaria, justicia de obediencia, justicia de permanencia aquí en la tierra, viviendo rectamente para con Dios. Sino su justicia vicaria de pecado, la que se imputa a quienes en sí mismos son injustos, y todo para la gloria de Dios. Amén. Padre, aquí estoy todo para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos la gloria porque esa justicia de Cristo
que fue una justicia que sufrió por el pecado de la humanidad para librarnos, se nos fue aplicada a nosotros. Señor, te damos gloria, te damos alabanza, adoración, porque lo que Cristo hizo, lo que Cristo vivió, lo vivió para darnos justicia, para que nosotros seamos justos delante de Dios el Padre. Amén, amén. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Y ya viene lo que es la explicación de la adopción, que esto se requiere un poquito de tiempo. Amén. Y eso lo vamos a tratar con la ayuda de Dios en el próximo segmento. Y le adelanto un poquito, la palabra adopción en griego significa, es esta palabra, huiotesia. Huiotesia. La palabra huiotesia es una palabra compuesta del griego. Huios, en griego, hijos. Y tesis, colocación. Entonces Dios, por la justificación, nos colocó como hijos adoptivos. Amén. Ya viene lo que es toda la explicación de este tema, la adopción. Aunque, como les he dicho, todos los temas que tratamos aquí son demasiado resumidos, demasiado superficiales, porque cada uno de estos temas es muy extenso, lo cual, si lo bregáramos a abarcar todo, el mero tema de la justificación nos llevaría más de 2 años para explicarlo en su totalidad. Es como el versículo de Juan 3:16. Ese versículo de Juan 3:16 tiene una profundidad griega tan terrible que son poquitos los que se atreven a explicar Juan 3:16. Primero la palabra porque. Segundo, de tal manera. Tercero, amó. Y cuarto, dio. Quinto, su hijo. Y así sucesivamente. Y explicar. Más de 800 predicaciones, un solo predicador del siglo XVI tuvo de Juan 3:16. Por lo tanto, hermanos, esto solamente es resumen, porque no alcanzamos a abarcar todo en su totalidad. Amén. Bueno, para retomar la palabra, pues lo que usted dijo ahora de los nombres que se le ponen al predicador, iluminado, reverendos y aún apóstoles, porque tengo entendido, no sé si ahí me saldría de lo que usted está predicando, yo creo que aún apóstoles no se le debe llamar, porque apóstoles creo que tengo entendido hasta que hubieron apóstoles hasta que el Señor Jesús los nombró, pero ya apóstoles no, en la actualidad no. Si hubiesen todavía el ministerio apostólico, si hubiesen apóstoles, Pablo no hubiera dicho que el fundamento de nosotros está basado en Jesucristo, los profetas y los apóstoles. Ya. Ahí está. Lo que los profetas, Cristo y los apóstoles predicaron, en eso nos basamos nosotros. Amén. Pero no apóstoles ahora en la Ya no hay, actualidad. ya no Ya hay no hay apóstoles. apóstoles. Eso es. Ya no se puede haber apóstoles. Ahora sí los hay. Pero en las congregaciones donde les están vendiendo credenciales en $500. Son credenciales compradas, pero no por Dios. Apóstoles ya no hay. El último apóstol fue Juan. Amén. Gloria a Dios. ¿Estuvo bien mi pregunta o no? Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. A ti la gloria, a ti la exaltación y todo reconocimiento.
Muchas gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos, Padre de la gloria, a entender tu palabra, a discernirla y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Gracias por justificarnos a través y mediante los méritos de Cristo. Gracias por justificarnos por esa justicia perfecta de Cristo, por esa obediencia perfecta de Cristo. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. A ti la gloria, a ti la exaltación y todo reconocimiento. Y ahora, Padre Santo, que salimos de este lugar, mano de tu presencia, permítenos hacerlo bajo la dirección tuya, la de tu Hijo, de tu Espíritu Santo, llevando a mis hermanos a sus diferentes hogares en paz y en seguridad, y quedarse con nosotros en este lugar, y permitirnos poder tener un servicio el día martes y el día jueves, si tú todavía no has venido por la iglesia. Porque el Espíritu Santo y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre, por todo. Que la paz, la bendición y la protección tuya, la de tu Hijo, de tu Espíritu Santo, sea sobre cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, que queda la oración. ¿Sabe qué pasa?